Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Estamos en lo que podríamos llamar el fin de estas festividades navideñas, el fin del mes de diciembre, y quizás no es correcto llamarlo festividades, pues, sino, claro que hay un poco más de alegría comparado con el 2021, y son cosas por las que debemos dar gracias. Si usted es de los que cree en una fuerza superior, llámese Dios o cualquiera que sea el nombre que usted le quiere dar a esa fuerza, es el momento pues de agradecer porque en esta circunstancia en que a muchos les faltó el alimento como tenía que ser por la crisis, y usted lo tuvo en la mesa, pues ese es un motivo para agradecer. Fue un año donde la salud se vio muy golpeada, muchos tuvimos conocidos, familiares hospitalizados por la situación del COVID, y otros no por el COVID, pero por estar las camas de los hospitales ocupadas, pues se vieron afectados. De la misma manera se vieron afectados en las personas que fallecieron de COVID y todas las familias. De manera que si usted está aquí en este momento escuchándonos, ese es un motivo para agradecer a Dios o a esa fuerza, como les decía. Pero si usted no cree en ninguna fuerza, sino que cree que la fuerza es usted, pues entonces es el momento para hacer una introspección, para buscar dentro de sí mismo las respuestas a esas preguntas que se pudiera haber hecho en el 2021 y sobre todo a las razones por las cuales usted ha llegado hasta este momento. Gracias a Dios, yo de mi parte como creyente, pues gracias a Dios Todopoderoso, pues, estamos vivos, lamentamos mucho las pérdidas y ya hay un alto porcentaje de personas vacunadas, han disminuido las cifras de fallecidos y creo que hay muchos motivos de verdad para agradecer y para ser optimistas con respecto al 2022. Precisamente pues, de esos temas queremos hablar un poco el día de hoy y hemos invitado a una persona muy apreciada, un amigo venezolano. Él se vino de Venezuela hace muchos años, su historia es muy similar a la de muchos. Y acá en Curazao ha sido colaborador pues, con algunas instituciones, algunas organizaciones en ciertas y determinadas oportunidades. Él ha sido voluntario. Estoy hablando del pastor Gary Montoya, que como todos, pues al llegar a Curazao han tenido que reinventarse, pues como pastor, pues entender pues, que así como lo ha entendido el ingeniero, el abogado, o cualquiera que sea la profesión, pues que es muy difícil venir a ejercer pues, y que hay que venir con el chip pues, reconfigurado y preparado para la nueva vida que comenzamos a salir del país. Pastor Gary Montoya, muy buenas noches. Buenas noches, amigo Carlos. Saludos. Wow, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí, un honor para mí. Me contenta mucho. Bueno, gracias primeramente por la invitación. Me siento muy honrado y agradecido por eso. Y bueno, aquí estamos, a tu disposición. No, a la disposición del público. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Estas puertas y ventanas son físicas realmente, las de este espacio, pero son virtuales. Así es. Están siempre abiertas para cualquier cosa que la necesites. Así es. Gary, ¿cuántos años tienes ya en Curazao? Cumplí 12 años. 12 años. El pasado 3 de diciembre, hace una semana y algo, cumplí 12 años en Curazao. ¿Qué tan difícil es para un pastor tomar la decisión de dejar la iglesia, dejar tanta gente que lo sigue y tener que emigrar a otro país, no trasladado por la iglesia para ir a hacer servicio en otra parte, sino por las circunstancias que vive el país? Sí, no es fácil.
como decías en tu introducción, como no ha sido fácil para el ingeniero, ni para el abogado, ni para ningún otro profesional, no es fácil, no ha sido fácil para mí. Eh, Esto ha sido un tiempo de muchas etapas, diferentes etapas. En un principio para mí fue la etapa de negación, así como cuando dicen que alguien fallece, uno se niega a aceptar que tiene que vivir en otro país, no porque el país sea malo o porque sea algo negativo, sino porque eh, la tragedia que vivimos los venezolanos eh, nos obligó a tener que salir del país, a veces no por la situación política, sino también por situaciones familiares, los que son perseguidos políticos también, en fin. En mi caso fue muy difícil poder aceptar que tenía que vivir en otro país. Eh, ya me vine a este país en edad adulta. eh, Tuve que dejar mi trabajo como pastor, también mis otras ocupaciones y comenzar desde cero a una edad adulta donde no conoces a nadie, porque yo no conocía a nadie aquí en Curazao. Me casé, mi esposa es de aquí y bueno, comenzó mi vida aquí en Curazao dándome golpes con la vida, con la cultura, con la economía, con diferentes cosas. Son 12 años exactamente, son 12 años en los que comienzas una nueva vida acá, eh, un hogar, Sí. los hijos. Nunca pensaste que ibas a tener hijos en otro país, seguramente no estás en Venezuela, pero bueno, eh, salir de Venezuela, dejar a esos familiares, dejar a esos amigos, Sí. dejar a tanta gente y el saber que en momentos importantes, bien sean difíciles o de felicidad, no ibas a poder estar. Sí, así es. Mira, primero no pensé nunca tener hijos acá. Nunca, nunca me pasó por la mente. Yo siempre de niño soñaba, yo vengo de un hogar muy, con con mucha pobreza o con mucha escasez, pero de niño sí pensaba algún día tener ciertas comodidades, ¿no? Pero tener hijos acá y vivir en el extranjero nunca me pasó por la mente. Y sobre el estar lejos de la familia y no estar en esos momentos tan bonitos como lo son un cumpleaños o una graduación o, o momentos tan tristes como puede ser el fallecimiento de algún familiar, son cosas bastante duras. El no poder viajar o el no poder estar allí en ese momento. Como, como un migrante, como muchos los que han venido, ¿cómo definiría Gary Montoya que ha sido su situación acá en Curazao? Bueno, no ha sido fácil y ha sido un tiempo, como lo dijiste también al principio, de reinventarse. Eh, a mí me tocó ah, dejar en cuanto a lo que tiene que ver con el pastorado, el ministerio, como se le conoce. Me tocó dejarlo a un lado. Hice los intentos, sí, de servir a Dios, de servir a la comunidad, de hacer labor social, pero digamos que eso no me permitía pagar las cuentas, porque necesitas vivir, y cuando tienes hijos, mi hijo mayor nació, o bueno, mi esposa quedó embarazada en el año que nos casamos, eh, después de 6, 7 meses. Y ya que para el segundo año ya tenía un bebé en brazos, mi primer hijo. Y para los que vivimos acá en Curazao, o los que viven en otras economías, en otros países, Curazao no es económico, para nada es económico, los pañales, la leche. O sea, entonces me tocó pensar en mi familia, me tocó pensar en mi familia. Sí hice labor social el primer año, full time, a tiempo completo, pero ya para el segundo año tuve que tomar la decisión de
comenzar a hacer trabajo que fuese remunerado, donde pudiese, tú sabes, ¿no? Serio, un trabajo serio. ¿Cómo has visto la evolución, si le podemos llamar de esa manera, de la economía en Curazao durante ese tiempo, la situación laboral, qué tan difícil ha sido para Gary poder ubicarse en los trabajos y las experiencias de las personas con las que interactúas? Bueno, mira, como te decía, ha sido un camino cuesta arriba en mi caso. Admiro y felicito a todo aquel que tiene un trabajo como inmigrante, que le tocó dejar su oficio, su profesión que tenía en Venezuela y comenzar con algo nuevo acá, o comerciante. Lo admiro, lo aplaudo, pero no ha sido mi caso. A mí me ha tocado reinventarme, hacer inversiones que no han ido bien, donde he perdido dinero. Me ha tocado eh, ah, tratar de ser un empleado, pero eso no he querido ser. No he querido ser un empleado por diferentes factores, por el factor tiempo, por el factor familia también, y porque siendo un empleado acá, eh, como, con mis estudios o con mi profesión, no puedo exigir lo que una vida aquí en Curazao, eh, económicamente no puedo exigir un salario de 4.000, de 5.000 florines. Entonces, ser un empleado que gane 1.200 florines o 1.300 florines o 1.500 o 2.000 florines, incluso no, digamos que no he querido entrar en ese ritmo de vida. Pero hablando de lo que es la economía, creo que la isla en este momento está pasando por una situación muy difícil. Creo que eh, yo llegué en el 2009. Yo llegué a Curazao en el 2009 y la gente decía que este era un país que había tenido mejores épocas. Para el año 2009 me decían eso. Y yo lo que he podido ver, Carlos, es que la economía desde el 2009 hasta esta fecha de hoy no ha mejorado. O sea, el sistema económico, lo que es la inflación, lo que son los salarios, lo que son los ingresos de las personas, el trabajo ha disminuido, es lo que puedo decir. Yo conozco un salario mínimo acá de 1.200 florines durante estos 10 12 años que estoy aquí viviendo y no he visto que suban los salarios, eh, hay menos trabajo y eso creo que no soy yo solamente que lo ve, basta con salir a Punda, otra banda, hoy estuve en Punda y me quedé sorprendido porque hay locales, negocios que están cerrados, incluso en Parera me sorprendió pasar por allí y vi como 5 locales comerciales que antes eran grandes compañías que ya no están. Sea porque se movieron, sea porque quebraron. Y eso es bastante sorprendente, ¿no? Sí, el COVID ayudó a que eso sucediese, pero creo que ya había una situación económica no muy buena en Curazao y terminó el COVID con empeorarla. Desde el punto de vista de lo espiritual, los valores cristianos, ¿cómo ves a Curazao? ¿Cómo ves a la gente de Curazao? ¿Cómo ves al migrante en Curazao? ¿Cómo ves a esas personas? Porque hay que decir que yo he tenido contacto con muchos migrantes también. Uno de esos emprendimientos fue apartamentos. Sí, claro. Sí, y por ahí pasó mucha gente. Sí. Mucha gente también, muchos migrantes. ¿Cómo ves entonces desde ese punto de vista espiritual, de los valores, sobre todo los valores ligados a la integración? Ujú. Eh, ¿Qué puede decir de lo observado por Gary como pastor? Bueno, mira, ciertamente uno de los emprendimientos que tuve fue apartamentos, alquilar apartamentos. Y bueno, esto lo hice por un tiempo. Fui guía turístico también y pasaron personas de diferentes nacionalidades.
venezolanos en su mayoría, cuando estaba la situación que se podía salir de Venezuela con aquellas tarjetas y con esto, entonces recibimos a muchos hermanos venezolanos. Este, me preguntaba sobre cómo veo la integración, sobre la Sí, sobre parte... cuando tú interactúas con esos migrantes que llegaban al apartamento Ujú, como guía turístico y la gente que llega, la gente que va, el curazoleño que conociste, todo ujú. el entorno con la visión de un pastor que está viendo si un grupo, una población necesita pues ayuda Ujú. espiritual. eh, Sí, sí, Eso, sí. ¿cómo lo viste? Bueno, mira, todos necesitamos en algún momento de Dios, o lo necesitamos o lo vamos a necesitar. Algunos más temprano que tarde los van a necesitar. Y, y sí, mira, eh, yo creo que, yo creo que el venezolano, voy a hablar primeramente del venezolano porque soy venezolano, se ha aferrado a Dios en estos últimos años. Eh, y sobre todo el que le ha tocado vivir el salir de Venezuela, el enfrentar retos nuevos, el estar alejado de la familia. Y creo que el venezolano se ha refugiado en Dios y ha tenido que ser así para no volverse loco o para no caer en depresión, aun cuando muchos de nosotros cayó en depresión. Yo fui uno que nunca conocí la depresión en Venezuela y que siendo pastor, siendo cristiano y como y siendo una persona joven, conocí la depresión en este país. Y, y fue Dios, ha sido Dios, la fe, la esperanza, aunque no ha sido fácil, pero hoy gracias a Dios puedo decir que salí de ese tema de la depresión con mucho esfuerzo, con mucha lucha. Pero sí, creo que Dios ha tenido que ser en el venezolano eh, la esperanza. Dios tiene que ser la esperanza para el venezolano y esa esperanza de que Venezuela va a cambiar, de que volveremos a reencontrarnos con nuestras familias, que volveremos a nuestro país, a ese país que alguna vez dejamos. Y, y eso creo que Dios debe ser y ha sido muy importante para nosotros los inmigrantes venezolanos. Y bueno, aquí en Curazao, el ciudadano curazoleño, las personas de la isla, ellos son muy creyentes, son personas muy creyentes. Eh, Nosotros los venezolanos también hemos sido creyentes, pero yo creo que he visto quizás más yo creo que más del 80% de esta isla son creyentes cristianos, llámese de una denominación u otra. Son gente bastante creyente que les gusta a Dios, son simpatizantes al evangelio o al catolicismo. Y bueno, son personas que creen en Dios. Y es verdad que decimos en Venezuela que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Se puede creer en Dios, pero a veces podemos no estar de acuerdo con la forma en que Dios quiere que creamos en Él y la forma en que Dios quiere que vivamos. Entonces hay gente que ha optado por creer en Dios, pero quiere mantener su carácter, quiere mantener su vida tal y como la ha tenido. Y realmente lo que Dios espera es que cambiemos, que Dios espera traer cambios a nuestra vida, a nuestro carácter, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver la vida. Has viajado a Venezuela durante estos 12 años en más de una oportunidad, ¿no? Sí, en este momento tengo 7 años sin ir a Venezuela. Son 7 años sin ver a mi familia, pero sí, he podido viajar. En el primer año tuve que viajar varias veces mientras se solucionaba mi situación migratoria. Viajé como 3 veces. Después de allí no viajé, sino hasta hace 7 años.
pero te mantienes informado a través de tus amistades en Venezuela, Sí, claro. de cómo está la situación, sí te mantienes informado. Sí, 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 ¿Y sí. qué evaluación podrías hacer tú de la Venezuela que dejaste a la Venezuela que te describen ahora? Bueno, mira, algo que me da mucha pena es que muchos hermanos, eh, vecinos, compañeros de nuestras barriadas, de mi barriada, de mi sector, se fueron del país. A veces me cuenta mi hermana, que tengo contacto con ella a diario o semana, casi que a diario o interdiario. Me cuenta que muchos de mis vecinos, de mis compañeros, de mis amigos están en Perú, en Colombia, están en diferentes otros países. Algunos de mis familiares, incluso gente que compartíamos todos los años la Navidad o alguna fecha en particular, ya no está en Venezuela, está en otro país. Y eso me ha dado mucha pena. Otra cosa que me cuentan bueno, me han contado por lo que han tenido que vivir, por lo que han tenido que vivir a lo largo de estos años, tiempos de escasez, tiempos de necesidad de un medicamento y no tener el medicamento. Algunas personas que han fallecido por todo eso, incluso gente de mi barrio, amistades, que por no tener un medicamento algunos años atrás fallecieron. Pero lo que me cuentan en este momento, que no sé hasta dónde sea cierto, es que Venezuela salió de ese tiempo de escasez, de ese momento de escasez, a una temporada donde sí se consiguen alimentos, sí se consiguen algunos medicamentos, y que hoy Venezuela es un país dolarizado. Esa es otra de las que me En pocas cuentan. palabras, desapareció la escasez de productos, Sí. pero quedó la escasez de dinero. Bueno, sí. Sí, ese es otro punto, porque una de las cosas que me dicen también es que no hay efectivo, no hay dinero efectivo, todo se maneja por transacciones bancarias, online, a través de un teléfono, a través de Zelle, a través de transferencias directas, y no hay efectivo venezolano. Pero ¿Son accesibles esos productos? ¿Se puede con un salario, con un trabajo normal o hay que depender de 2, 3, 4, 5 trabajos? bueno, he escuchado eso también, he escuchado que hay personas que tienen dos trabajos allá. Algunos trabajan algunas horas por la mañana y algunas otras horas por la tarde. Y así logran conseguir, creo que $20 a la semana, creo, algo así. Sí, en Venezuela, si tuviera que dividirlo hoy en día desde el punto de vista económico, pues, Ujú. social, hay varios sectores. Pues, hay un sector que no tiene restricciones, que es el sector de los colaboradores del gobierno, los bendecidos Sí, por el gobierno, bendecidos entre comillas. A ellos no les falta nada. Hay un segundo grupo que vive de las remesas, pues de lo que sí, envía el venezolano que está por fuera, pues. Y por supuesto que no llegan a nivel de los primeros y también tienen que trabajar muy duro. sí, Hay un tercer nivel de los que viven solamente de lo que estamos diciendo, 2, 3 trabajos sí para es. ver, y todavía hay un alto sector de la población que está en situación de pobreza extrema. Y, y la crisis humanitaria, porque no ha desaparecido, hay problemas en los hospitales, pues, en médicos que están allí por pasión, por amor y que sufren viendo fallecer a las personas por falta de equipos, de Ujú. medicamentos. Pero bueno, eso es una realidad muy, muy triste, muy complicada. Gary, llegar de Venezuela y venir acá y ver esa cultura, esas celebraciones que de repente algunas, wow, te sorprenden y qué bien y las disfrutas, y otras que chocan con los principios de Gary el Pastor. Ujú. ¿Cómo has manejado eso? Bueno, mira, eso es una pregunta bastante interesante porque nosotros los venezolanos creo que tenemos una, no sé cuál sería la palabra, pero somos una cultura muy fuerte, o sea, una cultura bien marcada, y muchos de mis compatriotas venezolanos
han tenido diferencias muy marcadas en otros países por esos temas, ¿no? Por el tema de la cultura, de cómo se hacen las cosas en otros países, de cómo se vive en otros países. Yo me he topado con lo mismo, me he topado con prácticas aquí en Curazao que no comparto, como cualquiera puede no compartir, pero he tenido que aceptarlas. Correcto. He tenido que aceptarlas, he tenido que respetar que no estoy en mi país, que no estoy dentro de mi cultura, lo que aprendí desde chico, desde niño, y he tenido que vivir con eso. Una de las cosas que no me gusta y que nunca me ha gustado son las pagaras. Halloween. El Halloween tampoco lo celebro. No, eso no. Tengo entendido que se ha comenzado a celebrar más con el paso de los años, pero las pagaras, el quemar las pagaras aquí en diciembre, nunca he estado interesado en eso. Lo veo como un gasto de dinero. Sí. Lo veo como un gasto de dinero y lo veo como algo ruidoso que no tiene para mí, ningún beneficio. Pero he tenido que aceptarlo. Para los que no saben, que estén mirando este video o esta grabación o este audio en otros países, las pagaras aquí son como lo que conocíamos en Venezuela como triquitraquis. Son enormes triquitraquis, ¿no? Sí, más bien los tumbarranchos. Los tumbarranchos. Es una caja de como de 80 por 80, aunque hay diferentes tamaños, donde vienen todos estos explosivos allí y los sacan de esa caja y los encienden, y eso es una hora o media hora o 15 minutos de un sonido bastante fuerte. Y bueno, me ha tocado vivir con todo esto. Me han invitado a lugares donde han hecho esto. Algunas compañías a veces en Navidad solían hacer esto. Y yo estaba allí. Estaba allí porque alguien me invitó, porque algún amigo o porque mi esposa trabajase en alguna compañía. Y he estado compartiendo con mis amistades, a pesar de que no esté de acuerdo con esa celebración. En cuanto al Halloween, sí, no he sido invitado a ninguna fiesta. En todos estos 12 años no he sido invitado a ninguna fiesta de Halloween. Pero es una fiesta o una celebración que tampoco comparto. Estamos, bueno, el momento, el tema, la Navidad. Ujú. Te voy a dar para que te tomes todos los minutos que tú quieras, que necesites, y nos hables como pastor de la Navidad, de la concepción de Navidad desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la celebración de la Natividad de Jesús, y valores, virtudes, costumbres. Sí. Bueno, mira, vamos a comenzar por aquí. La Navidad es una temporada en el año donde celebramos, conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Eso lo hacemos nosotros los occidentales, nosotros los latinoamericanos o los americanos, pero realmente hay muchas hipótesis o muchos pensamientos que dicen que Jesús no nació en esta época. ¿Ok? Vamos a comenzar por allí. Pero se tiene esta fecha como una fecha para conmemorar y para celebrar el nacimiento de Jesús. Para nosotros los cristianos, Jesús es el centro de nuestra fe. Jesucristo es el pilar de nuestra fe, el motivo de nuestra fe. Y mira, la Navidad se le ha dado una práctica que a veces va en contra de lo que realmente debe ser la Navidad, Carlos. Por ejemplo, eso ocurría en Venezuela y también ocurre en muchos países, que la Navidad se usa como excusa para tomar, y para tomar excesivamente. Se utiliza como excusas para gastar y gastar desenfrenadamente, sin pensar en enero, sin pensar en el año que vendrá, cómo será el tiempo de la economía, cómo estará la economía para
para el año que está por comenzar. Y eso eso está en contra de lo que realmente debería ser la Navidad. La Navidad debería ser un tiempo de espiritualidad. Porque si estamos celebrando o conmemorando a Jesucristo, Jesucristo es un ser espiritual, fue un ser espiritual, y Jesucristo lo que realmente quiere y quisiera, eso lo podemos ver a través de la Biblia, es que el creyente, si vamos a hablar de la Navidad, se centre en Él y se centre en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Orar. ¿Qué es lo espiritual? Meditar en Dios, meditar en la palabra de Dios, meditar en qué quiere Dios que yo haga, qué quiere Dios que yo haga con mi vida, qué debo hacer con mi vida, si mi vida está siendo de beneficio para mi prójimo, que es a la final lo que Dios quiere, que nos amemos todos como hermanos y que amemos al prójimo. Y esos son lo que el creyente, la persona debería invertir estos días. Eso es en lo que el creyente, la persona debería invertir, en meditar, en orar, en compartir con el prójimo, con la familia. Y el prójimo no es solamente la familia, sino aquel que no tiene techo, o aquel que no tiene abrigo, aquel que no tiene comida. Y eso es a la final lo que deberíamos hacer, que mucha gente lo hace perfectamente. Mucha gente aprovecha esta temporada, muchas empresas lo hacen, y yo felicito a las empresas, felicito a las instituciones y organizaciones que lo hacen, que aprovechan estos días para dar dinero o invertir en los que menos tienen, en los que han tenido una suerte un poco difícil. Entonces, creo en eso firmemente, Carlos, que deberíamos meditar, y sobre todo después de salir en un año, de salir de un año y de una temporada o de 2 años tan complicados. Fíjate que, volviendo un poquitico atrás, nadie pensaba que el año 2020 iba a abrir así. Salimos del 2019, todo prácticamente normal, y entramos en un 2020 donde era tan complicado, tan difícil, y si las personas gastaron dinero, y si las personas desaprovecharon todos los recursos, yo no sé cómo habrán recibido ese 2020, ¿no? Que ya estamos por salir del 2021, perdón, y entrar al 2022, pero reflexionando en eso, ¿no? Que si invertimos mejor nuestro dinero, si invertimos mejor nuestro tiempo en cosas que sean productivas, en esta temporada de Navidad, creo que vamos a ser mucho más felices, y creo que mucha gente más será feliz. Gary Pastor tiene una visión de la Navidad acorde a los principios, y de repente se convierte en padre. Se convierte en padre de 2 niños que seguramente en el primer año comienzan a ver los otros niñitos recibiendo regalos de San Nicolás, del Niño Jesús, Sinterklaas. ¿Cómo maneja Gary entre el pastor y el padre? ¿Cómo maneja Gary esa situación? Bueno, mira, gracias a Dios no soy responsable solo de la crianza de mis hijos. Gracias a Dios tengo una esposa que está a mi lado y que me ayuda con ese trabajo tan fuerte, el trabajo tan complicado que puede ser de ser padre. Y en mi casa, en lo particular, yo soy el más fuerte, soy el de las decisiones más fuertes, el que instruye, el que corrige, el que trata de llevar a la familia en una dirección. Pero afortunadamente mi esposa es muy suave, tú la conoces. Y mi esposa es la que a veces me hace
me hace negociar mis decisiones. Me hace no dudar, pero me hace negociar. Me negocia conmigo para que no sea tan estricto, para que no sea tan fuerte, para que no sea tan severo, para que invirtamos en algunas cosas que de repente no son de mi agrado, pero me dice, hey, vamos a hacerlo, es por los niños, vamos a hacer esta salida, vamos a comprar esto. Entonces, bueno, no ha sido fácil porque el trabajo de ser padre no es sencillo, pero mi esposa me ha ayudado mucho en ese sentido y he podido mantener la cabeza sobre el agua. Por ejemplo, a mí no me gusta el comprar juguetes, no me gusta el gastar dinero excesivamente en juguetes. No porque a veces no haya dinero, sino porque creo que a veces compramos un juguete para un niño o me ha pasado a mí que a veces compro un juguete para mis hijos y a los 20 minutos ya le falta la cabeza. No, bueno, sí, de repente O le falta un pie. a mí me ha pasado que de repente voy y el niño pide un juguete y de repente para una fiesta pues, o una visita y le compro el juguete y lo llevamos. Y cuando llegamos allá se entretiene con una piedra bonita, con un pedazo de palo, Sí, también. con una cosa plástica y con eso lo que Con una lata. Una lata, sí, con eso lo juega todo el día. Sí, suele pasar. Pero fíjate, muy importante el tema que estás tocando de tu esposa. Yo recuerdo haber ido no una charla, un taller, fue una convivencia más bien, que Ujú. nos invitó Gary en un tiempo donde el tema central fue el matrimonio, la relación de pareja. Sí, Eh, Sobre todo, aprovechando que tocaste el tema y que migrar es muy difícil porque le agregas una presión a ese matrimonio, sí, le sí. agregas un elemento que no estaba previsto, que no era parte del plan. Pero también hay las parejas que se viene uno solo de ellos aquí a Curazao y el otro se queda en Venezuela, en Colombia, donde sea. Ujú. Háblanos un poco de tu visión, tu concepción del matrimonio, Wow, wow, con wow. consejos, todo. Te, Es te- tuyo. te has metido en aguas muy profundas Sí. y me quieres meter allá. Bueno, mira, eh, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena, muy importante también. Mira, bíblicamente, eh, el matrimonio es, es una institución o es una organización, una institución, es una base donde Dios quiere estar, donde Dios quiere poder ser visto en el matrimonio, en una unión de una pareja, en los hijos. Dios quiere tener participación en los matrimonios, en las familias, ¿ok? Y una de las cosas que Dios quiere es, y eso lo vemos a través de la Biblia, es que la familia se mantenga unida. Tú tocabas un tema que, puede ser lo que yo diga un poquito controversial, y va a ser, de seguro lo va a ser, porque vivimos en un mundo que se maneja con dinero, que necesita que nosotros trabajemos, que produzcamos, y a veces uno de los dos en la pareja necesita moverse, como lo dijiste, a un país por la situación económica, por la situación del país. Y lo hacen. Y yo conozco casos de parejas que lo han hecho y que tienen 10 años y les va bien. Hay personas que conozco que el hombre está aquí y la esposa está en República Dominicana o en Colombia o en Venezuela y les va bien. Pero lo que yo entiendo que Dios quiere es que la pareja se mantenga junta. Es lo que te decía. Que la familia se mantenga unida. Y sé que eso puede ser a veces difícil. Sé que a veces hay que tomar decisiones que son
sacrificios, son decisiones muy complicadas. Y, y yo en lo particular creo como creyente, como pastor, en eso, en que la pareja debe mantenerse junta, unidos. En lo particular, yo en estos años yo he querido irme a los Estados Unidos. Eso ha sido un deseo que yo he tenido de irme a los Estados Unidos para poder crecer o seguir creciendo en lo profesional y en lo profesional, en lo espiritual, en lo económico. Quiero más, quiero tener más oportunidades. Y yo he tenido la oportunidad de irme solo. Yo como pastor, como esposo, he tenido la oportunidad de irme solo y no lo he hecho. No lo he hecho para no romper con la familia, para no separarme de mis hijos que están pequeños, para no separarme de mi esposa, para no abrir un espacio, Carlos, que pueda ser usado en mi contra. ¿Me entiendes? Un espacio que pueda ser usado en mi contra y que destruya a la familia y que destruya el pensamiento, la inocencia, el recuerdo de mis hijos, ¿no? El recuerdo de su infancia, quiero decir. Entonces, yo he tenido, en carne propia, tu pregunta, he tenido que vivir en eso, ¿no? De estar en Curazao o de estar en un país donde quizás no me está ofreciendo en este momento las mejores oportunidades, pero he tenido que decidir por la familia. Hasta que no nos podamos mover todos, no nos vamos o yo no me voy. Y a veces son tiempos complicados porque mi esposa es la que ha estado últimamente trabajando o la que ha estado últimamente produciendo y uno como hombre no quiere eso, ¿me entiendes? Uno como hombre por lo general no quiere eso, que sea la mujer la que produzca más que el hombre. Pero eso, me ha tocado vivir en carne propia esa situación y yo he optado por permanecerme con mi esposa, con mis hijos, unidos todos y creyendo, teniendo la esperanza de que juntos saldremos de esta. Y mi esposa ha sido en eso muy creyente en motivarme, en estimularme a que hey, vamos a salir de esto juntos, tranquilo, no te desesperes, y tratar de hacer todo, no solo pensando en uno, sino pensando en la familia y no desesperarse. Eso es una frase muy buena, ¿no? Estaba pensando en eso, mencionaste la palabra desespero y me llegó a la mente también depresión. Sí. Las dos palabras juntas, fíjate. Sobre todo con los niños. Una familia que salga de Venezuela, huyendo de la crisis humanitaria que se está viviendo allá, ya vienes con el peso de no poder manejar económicamente la familia, pues, y es una de las razones que tenemos pues, como cabeza de familia para el trabajo, todo eso con la intención de proveerles de todo lo necesario. Así es. Eso los impacta psicológicamente tanto a todos. Así es. Pero entonces llegan acá, y voy a hablar de los indocumentados, llegan acá o a cualquier otro país, y el darte cuenta de golpe que la situación no era como la esperabas, pues que el título no te sirvió, sino que fue un poco más de peso en la maleta y que no consigues trabajo rápido, pero aparte de eso, te tienes que andar escondiendo de las autoridades migratorias. Sí. Los niños, quizás en algunas escuelas, por el hecho de ser extranjero, el bullying, porque no es cuestionable, o sea, los niños no estaban preparados, los niños locales no están preparados para esta ola de migrantes que está llegando tampoco, y ellos son inocentes. Pues, Así es. Entonces, se dice también que el peligro de la tentación. El peligro de la tentación siempre está ahí, tú vienes con tu maleta de valores y entonces te encuentras con el desespero, con la necesidad, y eso hace que al peligro de la tentación se le una el de la necesidad. Sí. Muchas historias se oyen de personas que tuvieron que hacer algo que no querían, que no estaba previsto, pero el desespero porque ya no encontraban cómo resolverle a su familia o la necesidad los ha llevado a hacer cosas que en situación normal que en otro tiempo no hubiesen hecho. Correcto.
¿qué le recomendarías a todas esas personas que se encuentran en esa situación de depresión? Porque los pastores no son solo para dar la misa, uno va y un pastor te va a dar buenos consejos de vida, un pastor te va a ayudar psicológicamente a superar muchas situaciones. Entonces, de ese punto de vista, ¿qué le recomiendas a una persona que se encuentre en esa situación, no solamente de necesidad, de desespero y depresión, sino que es de persecución de esa sensación, porque siguen detrás de ti? No es que tienes un desespero no, el desespero está detrás de ti, la necesidad corre detrás de ti. ¿Qué le recomienda Gary como pastor? Primero, para mantener la paz espiritual, para mantener el autocontrol, pero también para evitar ceder ante esa presión maligna, si podemos llamarla de alguna manera. Bueno, mira, son varias preguntas en una sola. Sí. Mis disculpas. Es parte del desespero también de conseguir varias respuestas. No te preocupes. Pero mira, vamos a comenzar a desglosar esto así. En primer lugar, yo conozco en estos 12 años, Carlos, conozco inmigrantes aquí, conozco algunos que están ilegales y que tienen 12 años o 13 años o 15 años en esa condición. Corrección, ilegales no, indocumentados. Bueno, situación ilegal, pero sí, ilegales no son. exacto. Sí, es un mal decir, usar un término incorrecto. Pero exacto, conozco personas que están en esa condición durante mucho tiempo. Conocí a alguien con quien trabajé en un momento que tenía 12 años. Yo hoy tengo 12 años aquí. Esa persona, ese señor tenía 12 años estando indocumentado. Y yo no lo podía creer cuando me lo dijo. Y la vida que él tenía era una vida muy limitada, porque no podía salir, no podía caminar por las calles con la libertad que una persona normal puede hacerlo. Esta persona tenía que trabajar, ir a su trabajo por la mañana, almorzaba en su trabajo, por la tarde llegaba a su casa y quedarse en su casa hasta el siguiente día que tenía que volver a trabajar. Y mira, a veces la gente no entiende esa parte. A veces las personas que están en el país de donde uno sale, cree que la vida del inmigrante es color de rosas, que a veces no, el inmigrante consigue el dinero por allí en cada esquina, en el suelo, que los zapatos están muy baratos, y sobre todo esos zapatos marcas Nike y esas marcas como Adidas. Y a veces creen que la vida del inmigrante es más fácil, allá se consigue, allá hay dinero, allá hay dólares, pero no es así. Y es muy limitada la vida de una persona que está en esa condición de no tener documentos. Conocí a esta persona, como te lo decía, y a mí me daba pena el que él estuviese así. Y él era una buena persona, es una muy buena persona, pero lamentablemente no tenía en su país las condiciones para sacar a su familia, como tú lo decías, adelante. Y él tuvo que tomar la decisión de venirse y estar acá y afrontar todas esas situaciones. Ok. Hablando de la depresión, voy a hablar de la depresión, algo que yo viví y que estoy muy feliz de haber salido de allí, de ese hoyo profundo y oscuro. La depresión viene por una situación no resuelta. Hay muchas causas de depresión, pero vamos a hablar de quizás la más común, una situación que no se ha resuelto o que no fue resuelta como tú querías, como tú esperabas. Y eso te deprime. No es tristeza. Yo diría que la depresión es una tristeza crónica, es una tristeza terminal. Y yo quiero decir que solamente Dios puede sacar, en mi caso así fue. Yo sé que la depresión se medica, en algunos casos se medica, se trata con psicólogos y se trata con
con algunos medicamentos, pero en mi caso Dios solo pudo ayudarme con la depresión, buscar a Dios de forma muy profunda y pedirle a Dios que te ayude a salir de eso. Yo sí visité en una oportunidad o en varias oportunidades a un psicólogo, pero digamos que sí me ayudó, pero no cortó el problema de raíz, no quitó realmente lo que era el problema, y después de salir de la consulta, al mes, a los 2 meses, yo seguía depresivo. Eh, y el problema de la depresión es que la depresión te puede llevar a tomar decisiones, que ahí voy, decisiones que pueden ser muy terribles, tanto para la persona como para su familia. A veces la persona que está depresiva cree que al tomar una decisión así, le quita un peso a su familia. No, al contrario, le deja en muchos casos les deja un gran dolor a la familia y a los hijos o a quienes tengan muy cerca. Entonces, yo creo que una persona depresiva no debería tomar decisiones que atienten contra su vida. Debería no desesperarse, creer que hay una salida, porque la hay. Existe una salida, solamente que una persona depresiva no la ve, no se ve en ese momento, pero sí existe una salida. Yo creo que una persona que esté depresiva debería buscar amigos, gente o familiares que tenga que realmente sean sinceros y que quieran ayudarlo. Y creo que la depresión, porque es un tema muy serio, Carlos, creo que la depresión, la persona que está depresiva debe decir que está depresiva. Todo comienza con que la persona reconozca que está depresiva y que necesita ayuda. Una persona depresiva necesita ayuda y debe confesarlo, debe decirlo. Estoy depresivo y sería muy bueno, aunque es un poco quizás que no viene al lugar, pero sería bueno manifestarlo a los familiares en el lugar de trabajo para que se tome como algo muy serio. Hay gente que no sabe las consecuencias que puede tener una persona depresiva, pero hay otros que sí. Hay personas que en cuanto a ese tema se han sensibilizado mucho y entienden que una persona depresiva necesita ayuda y hay que ayudarlo urgentemente. En cuanto a las decisiones, porque allí quería llegar con este tema, mira, como lo decía antes, siempre hay una salida. Yo también he vivido momentos de escasez como inmigrante. He tenido momentos difíciles donde no sé qué voy a comer, no sé cómo voy a pagar la casa, no sé cómo voy a pagar la luz, donde te toca la puerta te toca la puerta la duda, la desesperación te toca, sí, la angustia. Y yo, gracias a Dios, bueno, va a sonar repetitivo, pero mi esposa me ha ayudado mucho, pero he entendido que tú decides, es decisión tuya. Si te desesperas y si tomas una decisión equivocada. O sea, tú tienes el momento para escoger en qué hacer. Si haces algo malo que atenta contra tu vida o contra la vida de otros o contra los bienes de otra persona, o simplemente esperas, crees en Dios, buscas a Dios, clamas a Dios, lloras ante Dios diciéndoles: Dios mío, estoy desesperado, no sé qué hacer, no tengo comida, no sé cómo voy a pagar la casa, estoy angustiado, estoy triste, estoy depresivo, ayúdame porque necesito pagar la casa, necesito que mis hijos coman. Y la Biblia promete, Carlos, la Biblia promete que Dios no dejará a sus hijos desamparados, ni que mendiguen pan. Dios no dejará a la persona que es justa desamparada, ni que mendigue pan. Y la Biblia también dice que si
si las aves de los cielos comen todos los días y ellos no plantan. Ellos no plantan una semilla para ir a comer una fruta a la semana siguiente o al año siguiente. Los pájaros no plantan y sin embargo comen todos los días. Las flores se visten hermosas y dice la Biblia que ni siquiera Salomón se vistió con la hermosura de las flores, de esa ¿cómo se dice? Esa textura tan fina, tan delicada que puede tener una flor. Ni Salomón, siendo uno de los reyes bíblicos con más poder, con más gloria, no se pudo vestir como una flor. Y Dios se encarga de que las flores todos los días se vistan así, con esa textura tan linda, con esos colores tan vivos. ¿Cuánto más, dice la Biblia, no hará Dios por nosotros? Dios hará que podamos vestirnos, Dios hará que podamos comer. Lo importante es no caer en la desesperación y en vez de desesperarnos, en vez de gastar energía en desesperarnos, tener la fe y la esperanza en que Dios va a proveer para nosotros lo que nosotros tengamos necesidad. Amén, amén, amén. Fíjate, Gary, estamos llegando al final del programa. Por cierto, estamos con Gary Montoya, pastor venezolano que emigró de Venezuela y llegó a Curazao a probar suerte en diferentes áreas y, bueno, como todos, probando, convirtiéndose en todero. Gary, los planes. ¿Cuáles son los planes de Gary como migrante, como pastor, como padre de familia, como empresario? Sí. Otra vez, disculpa, muchas preguntas. Bueno, mira, te comentaba antes de entrar a la cabina que he tenido que tomar una decisión necesito regresar a Venezuela por un tiempo. Necesito ver a mi familia, que tengo 7 años sin ver a mi mamá. Tengo a mi papá 5 años sin verlo. Ya mi papá tiene 72 años. Él se ha sentido ya un poco con algunas dolencias y achaques, como decimos en criollo. Y esa es una de las cosas que me motiva a ir a Venezuela. Y otra de las cosas es que necesito arreglar mi pasaporte. Mi pasaporte está vencido y pedí cita hace casi un año y ni siquiera me han tomado los datos, las huellas, ni la foto, ni la firma. Así que necesito ir a Venezuela porque necesito resolver eso. A reinventarte, porque llegas a Venezuela como si llegaras como extranjero. Es verdad, es un país donde no vivo desde hace 12 años, aunque he ido en algunas ocasiones por una semana, quizás 3 semanas, pero sí, no sé con qué me voy a conseguir, no sé cuál es el país. Estoy seguro que no será el país que dejé, no voy a conseguirme con ese país. Yo salí en el 2009 y dejé un país que no estaba bien, pero no estaba como se puso después. Todavía se podía vivir en el 2009, en el 2011, 2012 fue que vino la debacle, la catástrofe. Así que bueno, no sé con qué me voy a conseguir, pero tengo esperanza en ese Dios, en que Dios me va a guardar, en que Dios me va a proteger, en que Dios me va a proveer. Y vamos, sí, como empresario, como persona de negocios. Con todo lo aprendido. Voy con todo lo aprendido, voy a ver dónde puedo entrar, en qué área me puedo posicionar. Pero mi viaje a Venezuela sería, yo creo que va a ser temporal, o sea, yo no tengo una fecha de retorno a Curazao o no tengo una fecha para ir a otro país, establecerme en otro país, pero creo que va a ser un tiempo corto, no sé cuánto tiempo será, y bueno, voy con fe y con esperanza de que Dios me va a guardar, me va a proteger y me va a proveer. Gary, tu mensaje de despedida a la gente que pudiera estarnos escuchando en estos tiempos de reflexión, no vamos a hablar de Navidad, en estos tiempos de reflexión,
ya, sí, a la gente que te escucha y que pudiera estar dentro de cualquiera de las situaciones de las que hemos hablado. Un mensaje como pastor para tratar de subir la autoestima y la esperanza de la gente que te escucha. Bueno, mira, en primer lugar yo quiero agradecer a todos los que han estado escuchando hasta este punto, todos los que se han sentado a escucharnos y a escucharme a mí hablar de un poquito de mi vida y de las cosas de Dios. Quiero agradecerle a esa persona que ha tomado de su tiempo para escucharnos. En segundo lugar, quiero decirle a estas personas inmigrantes, venezolanos o de cualquier nacionalidad que nos esté escuchando, es que miren las cosas buenas que hay en sus vidas. A veces miramos lo que no tenemos, pero debemos mirar lo bueno que tenemos. Si pudiésemos contar, si pudiésemos enumerar, hacer 2 columnas, yo lo he hecho con mi familia. No tengo tal cosa, no tengo esto, quiero esto, no lo he logrado. Y hacer una lista frente a esa lista y decir qué cosas buenas te han pasado, qué cosas buenas has tenido, qué cosas buenas estás haciendo. Entonces, en mi caso, cuando yo creía no tener muchas cosas buenas en mi vida, terminaron siendo más las cosas buenas que las cosas que me faltaban. Así es la fe. Y fue sorprendente darme cuenta de que eso era así. Entonces mi mensaje de reflexión al final de esta entrevista, de este conversatorio, Carlos, es para todos aquellos, es que miren las cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas, que tienen, las cosas buenas que han logrado alcanzar. Si tienes trabajo, si tienen empleo, miren todo eso. Y lo otro que puedo decirle, algo ya más personal a cada uno de los inmigrantes o extranjeros, es que ahorren y hagan buenas inversiones. Porque toda persona que no está en su país, por más amigable que sea el país o la nación donde estén, ese no es el país donde nacimos. Ese no es el país que nos da o que nos ha dado en algunos casos un pasaporte. Ese no es el país donde están nuestros afectos. Y quizás en algún momento nos toque regresar a nuestro país. En este caso me está tocando a mí regresar, quizás a alguien le toca el año próximo o a alguien le toca en 5 años o en 10 años. Yo nunca pensé que me tocase regresar a vivir a mi país. Aunque al principio no quise, tuve problemas para estar acá y adaptarme, pero después me adapté. Después entendí que tenía que vivir acá y así lo he hecho y lo disfruté. Pero les digo eso, ahorren y preparen siempre un backup, un respaldo. Un plan B, sí, y es bueno ahorrar y hacer buenas inversiones. Bueno, muchísimas gracias, Gary. Gary, una vez más, digo una vez más, primero en la radio, pero son conversaciones que hemos mantenido en diferentes oportunidades. Definitivamente muchas gracias por aceptar la invitación. Deseándote lo mejor. Gracias. En Venezuela, en cualquier decisión que tomes. Y te esperamos pronto. Te esperamos, sabes, las puertas de esta emisora están abiertas siempre. Muchas gracias. Las puertas de la amistad también. Puertas Sí. ventanas, virtuales, físicas, ¿sabes? Telefónicas. Sí, telefónicas, sí. Bueno, gracias a ustedes también, como decía Gary, por tomarse el tiempo para escucharnos. Quisimos ofrecer pues, un programa distinto a final de año, con motivo del final de año. Y el debate, la duda entre si un resumen o un mensaje de reflexión motivador. Y este es el resultado de esa reflexión. Muchísimas gracias. Hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos. La voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales
Y con gusto reaccionaremos a preguntas, comentarios y sugerencias. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídense mucho, pórtense bien, disfruten al máximo, reflexionen y seguimos conversando la próxima semana o quizás la siguiente, quizás nos vamos de vacaciones y aunque sea una semana y le vamos a informar. Vamos a seguir conversando de temas de interés para la comunidad migrante y las ONG que les protegen. Si en todo caso Refugiados Unidos se va a tomar esta semana de vacaciones, pues no van a recibir invitación para el programa siguiente, pero si la reciben ya saben que es porque vamos a continuar. Que Dios los bendiga, o que Dios nos bendiga, como siempre decimos. Y bueno, ahí todo, hasta otra oportunidad. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.